Bueno, ahora vamos a hablar de Mesoamérica. Como habíamos dicho, Mesoamérica se divide en cuatro zonas de importancia en cuanto al desarrollo de culturas muy fuerte en cuanto a su producción cultural. Lo que es el altiplano central mexicano, lo que es el Yucatán y el Petén, lo que es Valle de Oaxaca y lo que es el Golfo de México. En el periodo formativo preclásico se desarrolla acá lo que se llama las culturas madre, porque son las culturas que van a influenciar en todas las otras culturas que van a aparecer al final del preclásico, al principio del postclásico, y van a tomar elementos de estas culturas en sus comienzos, claramente, y después lo van a desarrollar con características propias. Esa cultura madre en Mesoamérica es la cultura olmeca, que se desarrolla aproximadamente desde el 1200 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Podemos ver, tienen los primeros centros ceremoniales, que en el caso de la cultura olmeca son La Venta, San Lorenzo o Tres Zapotes. Esta cultura se ubica, ¿no es cierto?, en la costa del Golfo de México, que es una zona selvática, ¿no es cierto? Y esta cultura, como les decía, influencia en toda la zona mesoamericana y genera que pueblos más arcaicos tomen elementos de esta cultura y empiecen a desarrollar culturas propias. Es el caso que sucede en el altiplano central mexicano, donde se desarrolla la cultura teotihuacana, que se empieza a desarrollar sus primeros elementos en el preclásico, en el 200 a.C., y se desarrolla su esplendor en el 700 después de Cristo. Y el ejemplo importante de esta cultura es el centro ceremonial de Teotihuacán, ¿cierto? Que es un centro ceremonial que se ubica a 30 kilómetros de lo que es actualmente la Ciudad de México, DF. En el Yucatán y en el Petén se desarrolla también, empieza a desarrollarse en el preclásico, en el 200 a.C., y se desarrolla hasta el 1000 después de Cristo, lo que es la cultura maya. La cultura maya tiene una particularidad muy importante, porque si bien acá vemos como ejemplo que hay un montón de ciudades mayas como Copán, Tikal, Palenque, Uxmal, Chichén, ¿no es cierto? Lo que tienen en común son las pautas culturales, pero no tienen una organización ni política, ni social, ni económica entre ellas. Son como ciudades independientes con desarrollos autónomos. Esto está dado por grandes señores, como hablábamos en el clásico, ¿no es cierto?, que generalmente son grandes señores sacerdotes, que en el caso de los mayas, estos sacerdotes prácticamente son dioses para ellos, y que gobiernan cada una de estas ciudades independientemente de las otras, ¿no es cierto? Y que adquieren hasta inclusive particularidades según cada ciudad, el desarrollo de una cultura común a todo lo que es el mundo maya que se desarrolla en el Yucatán y el Petén. Lo que es el Valle de Oaxaca empieza también en el preclásico, en el 600 a.C., y llega a desarrollarse hasta el 1200 después de Cristo, la cultura zapoteca, ¿no es cierto? Y su ejemplo más importante es el centro ceremonial de Monte Albán, ¿no es cierto?, en el Valle de Oaxaca. Acá también es muy importante aclarar algo.
porque acá dice que la cultura maya se desarrolla hasta el 1000 después de Cristo, o que la cultura zapoteca se desarrolla hasta el 1200 después de Cristo. Estos son como los esplendores culturales de estas sociedades, porque en la actualidad encontramos gente de la cultura maya y en la actualidad encontramos gente de cultura zapoteca, no es que acá desaparecieron. Hasta acá llegó el esplendor de su cultura y después fueron opacadas o subyugadas o dominadas inclusive por otras culturas, pero el pueblo en sí mismo, la etnia, siguió viviendo hasta la contemporaneidad. En lo que es el Golfo de México, acá hay un error porque dice cultura zapoteca, se desarrolla lo que es la cultura totonaca, que se desarrolla del 200 hasta 1200 después de Cristo. Y el ejemplo de esta cultura es la ciudad de Tajín, ¿no es cierto? También en las zonas donde se había desarrollado la cultura olmeca, nada más que un poco más al norte. Después, en la época postclásica, en la cultura, en lo que es el altiplano central mexicano, comienza a desarrollarse en el 900 después de Cristo hasta el 1400 después de Cristo, lo que es la cultura tolteca, ¿no es cierto? Que ya es una cultura, como habíamos dicho antes, que ya no tiene, como en toda esta cultura clásica que vamos a ver, que su esplendor está dado en sus centros ceremoniales. Acá ya empieza a aparecer todos los símbolos que tienen que ver con lo militar y lo aristocrático, ¿no es cierto? Que es la diferenciación entre los dos periodos. Y bueno, el ejemplo más importante de la cultura tolteca es su ciudad capital, que es Tula, que se desarrolla más o menos del siglo X al siglo XII después de Cristo. También encontramos Xochicalco del siglo VIII al siglo XII. Lo que es en el Yucatán y el Petén, casi toda la mayoría de estas ciudades de la cultura maya se desarrollan en lo que es el Petén, o sea, lo que es la actual Guatemala, Honduras, parte de México y parte de Belice y El Salvador. Y después todas estas ciudades clásicas son abandonadas y se van movilizando, van abandonando las ciudades y van migrando hacia lo que es la península de Yucatán. En este lugar, en la península, son dominados por los toltecas provenientes de la meseta central. Esto de dominado es entre comillas, porque en realidad se produce algo muy particular, porque realmente cuando hay una dominación, la cultura dominante se impone sobre la dominada, entonces se ve la representación de esa cultura. Pero sin embargo acá, si bien teóricamente los toltecas son los que invaden y dominan a los mayas, pero en realidad se produce una hibridación entre las dos culturas, entre la maya y la tolteca, y se produce una cultura particular que se denomina maya tolteca, que no es ni la cultura maya ni la cultura tolteca, es una cultura con características únicas y particulares, que se desarrolla desde el 1200 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. El ejemplo más claro de esta cultura es la ciudad de Chichén Itzá, ¿no es cierto?, que se desarrolla entre los siglos XII y XIV después de Cristo.
habíamos visto que Chichén, porque en la misma Chichén Itzá hay una parte que es Chichén Viejo, que es de la cultura maya clásica, pero después es invadido por la cultura tolteca y se convierte en Chichén Itzá. Y hay después todo un desarrollo que ya tiene la característica propia de la cultura maya tolteca. O sea, ni maya ni tolteca. Eso es importantísimo. Los Itzaes, como se ve en uno de los libros sagrados más importantes de los mayas, se los denomina a los invasores. O sea, en el Popol Vuh relatan cómo los Itzaes vienen con otra religión y los dominan y desplazan a sus dioses. Esto también tiene una particularidad que va a marcar la historia y que se mezcla, como vamos a ver en todo lo que es la historia mesoamericana, la mezcla entre lo mitológico, lo religioso y lo histórico, porque en la cultura tolteca hay un mito y que también relata teóricamente un hecho histórico, porque dice que hay un señor que es Tzacual, o sea que acá ya empieza a aparecer en realidad un dios que puede haber sido un señor, o sea, que lo hayan representado con la personalidad de ese dios, que se opuso a los sacrificios humanos y que dice que por eso le empezó a ir mal a los toltecas en la cosecha, en las batallas, y que entonces a este señor, junto con su corte, son exiliados de Tula y se introduce en el mar, ¿no es cierto?, junto con toda su corte, y esa época coincide con la invasión tolteca a Yucatán. O sea que acá hay algo de ese hecho mítico con una realidad histórica de un desplazamiento de un grupo de toltecas, ¿no es cierto? Y desgraciadamente también coincide con el hecho mítico que dice que Tzacual se va con su corte expulsado hacia el mar y que va a volver en determinado momento y que después coincide con la llegada de los españoles, que ahí los confunde totalmente porque en un principio creían justamente que era el dios Quetzalcóatl que estaba regresando. En el valle de Oaxaca, donde habíamos visto que estaban los zapotecas, se desarrolla la cultura mixteca, que es una cultura que ya existía anteriormente, contemporáneamente a los zapotecas, pero con un desarrollo cultural muy escaso en las montañas, y en esta época del 100 después de Cristo hasta el 1300, bajan de las montañas e invaden todo lo que son los territorios zapotecas, los ocupan y crean su capital, que es Mictla, y que acá también es muy representativo de lo que es este periodo postclásico, porque como veíamos en el periodo clásico, en todos los centros ceremoniales son concentraciones de grandes templos y lugares ceremoniales. Mictla es una ciudad de palacios, o sea, una ciudad donde se asienta toda la aristocracia gobernante de la cultura mixteca. Después de los toltecas, como yo les había dicho antes, continuamente existe la migración de culturas de lo que es el desierto del noroeste mexicano y que es el suroeste norteamericano, que es un lugar difícil para vivir, buscando mejores condiciones de vida y una migración constante, y que van llegando a la meseta central mexicana, que es un lugar muy propicio para la vida. Entonces así llegan los toltecas en un momento. Después hay un periodo intermedio que acá no figura, donde llegan los chichimecas y dominan a los toltecas,
y ocupan la meseta central en un periodo muy breve y que su representación más clara está en la ciudad de Tenayuca. Chichimeca es un término genérico, náhuatl, así como en Europa se hablaba de los bárbaros, que también es un término genérico. En náhuatl, chichimeca significa más o menos como bárbaros, o sea, son los pueblos salvajes que van bajando y van dominando. Hasta que en el 1325 llegan los aztecas, en un primer momento un pueblo muy aguerrido, excelentes guerreros, a tal punto que en un primer momento ellos llegan a la zona del lago Texcoco, donde allá había grandes señoríos, ¿no es cierto?, que dominaban la zona. En un primer momento ellos son rechazados de los distintos lugares, a tal punto que empiezan a trabajar para esos grandes señores como mercenarios, aprovechando sus grandes habilidades como guerreros. Pero son tan agresivos que los van expulsando de diferentes lugares hasta que le destinan una isla llena de barro y serpientes, como cuenta las leyendas y la mitología, y que ellos con el tiempo la convierten en lo que es la Gran Tenochtitlán, o sea, la capital de la cultura azteca, que es lo más esplendoroso y dominante, que es lo que se van a encontrar en la llegada de los españoles, porque esta cultura, como les había dicho antes, si bien no constituye un imperio, pero termina dominando todo lo que es la zona mesoamericana, ¿no es cierto?, hasta el dominio español, hasta que los españoles llegan a dominarlo a ellos, con algunas excepciones que ya vamos a ver que son muy pequeñas. Bueno, ahora vamos a hablar de la zona sudamericana. Como les decía, la zona sudamericana está dividida claramente en dos franjas, que es la zona costera y la zona de los Andes. Y a su vez, dentro de esta zona de la costa está la zona el norte y el sur, y dentro de los Andes también el norte y el sur. En la parte norte de la costa, en la época preclásica, se desarrolla casi al sur de Colombia, norte de Perú, lo que es la cultura San Agustín, del siglo VI a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Y en los Andes, en la zona norte de los Andes, se desarrolla lo que, así como se consideraba en Mesoamérica la cultura madre a los olmecas, acá se considera la cultura madre la cultura chavín, que se desarrolla entre los siglos IX y el VII a.C. en un lugar que se llama Chavín de Huántar, ahí que toma el nombre de la cultura. Y tiene otros lugares como Yaino, por ejemplo, pero el lugar más importante es Chavín de Huántar. Luego, en la época clásica, tenemos en la parte de la costa, en la zona norte, lo que es la cultura mochica, que se desarrolla del siglo II al siglo VI después de Cristo. Y en la zona sur, la cultura paracas, que se desarrolla del siglo II al siglo VI después de Cristo. Contemporáneamente, en la época clásica, se desarrolla la cultura tiahuanaco, a orillas del lago Titicaca, de la zona 6, del siglo VI al siglo XII después de Cristo, en lo que es Tiahuanaco en sí mismo. Esto es muy importante porque tenemos estas tres culturas muy fuertes,
y que se desarrollan en una misma época y que la vamos a estudiar por separado, pero sin embargo, en la realidad están viviendo simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces, hay momentos donde en la cultura mochica se ve influencia de la cultura paraca o de la cultura tehuanaco. Hay momentos donde la cultura paraca se ve influencia de la cultura mochica o de la cultura tehuanaco, y así, o sea, se va viendo la interrelación, ¿no es cierto?, que hay entre las culturas en el mismo territorio. También en la zona sur se desarrolla la cultura nazca, acá no figura, pero es contemporánea también a la cultura paracas, y que se desarrolla en zonas contiguas, muy cercanas, por eso también se mezcla muchas veces las características culturales de ambas. Para entender lo que ya les he dicho muchas veces de lo poco certero que a veces es el estudio de la cultura americana, certero en relación a que no existe la total certeza sobre los hechos, sino que la historia está estructurada sobre las hipótesis más consensuadas entre los expertos y que han profundizado e investigado sobre ella. Un ejemplo es, por ejemplo, la cultura paracas. La cultura paracas celeste es una cultura que se desarrolla en la costa, donde se han encontrado un montón de tumbas de diferentes épocas y diferentes periodos, y por lo tanto diferentes características, y dentro de las tumbas se han encontrado importantísimos ajuares funerarios, o sea que era todo lo que se preparaba para acompañar al muerto, ¿no es cierto?, en el enterramiento, donde se encuentran tejidos, donde se encuentran cerámicos, donde se encuentran todo tipo de manifestaciones culturales, y a través de eso se le estudia esta cultura, ¿no es cierto? Pero de ahí más se puede inferir cosas que no se han comprobado, o sea, pero estoy diciendo como hipótesis, y para ejemplificar esto que le estaba diciendo, que a lo mejor esa era su necrópolis, y a lo mejor ellos se emplazaban en la sierra y bajaban a la costa a enterrar a sus muertos. O sea, no es que haya sido así, pero digo, cuán poco certero o cuán poco absolutamente sin duda es la historia de las culturas americanas. También hay una cosa para destacar de esta zona, porque por ejemplo, acá hay, es muy importante, por ejemplo, dentro de sus producciones culturales, lo que es el tejido. Y eso gracias a que se conservó en excelentes condiciones hasta la actualidad, dado que es una de las zonas más secas de todo el planeta, y que permitió esa falta de humedad, de que no se dañaran esas piezas y que puedan ser conservadas hasta la actualidad. Lo mismo pasa en el caso de la cultura nazca, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes habrán visto en diferentes lugares, ¿sí? Lo que son las líneas de Nazca, también se han conservado hasta la actualidad, porque prácticamente en esa zona es un desierto extremadamente seco y que la lluvia nos las ha dañado a través de los siglos.
Después aparece ya al final de la cultura clásica y que se desarrolla también al principio del postclásico, la cultura chimú, que aparece en el norte de la costa sudamericana, a tal punto que en un principio se creían que era una misma cultura en diferentes etapas. La cultura mochica con la cultura chimú se creía que se estudiaba como una misma cultura con diferentes etapas. Después se comprobó claramente que son culturas diferentes. Y la cultura chimú que se desarrolla, empieza en la costa norte, pero después empieza a dominar todos los señoríos que se desarrollan en los valles perpendiculares a la costa, porque son todos los ríos que van desembocando en el mar, porque justamente, como les decía recién, es una zona tan desértica que son los únicos lugares donde puede vivir el hombre. Entonces ahí se desarrollan distintos señoríos que esta cultura los va unificando hasta armar esta especie de reinado que es la cultura chimú, y que se va a desarrollar del siglo XI al siglo XIII después de Cristo. Y el ejemplo más importante para estudiarla es Chan Chan, ¿no es cierto?, en su capital, que también es la representación, ¿no es cierto?, de esta otra época que se está viniendo, que es el posclásico, porque Chan Chan ya no es un centro ceremonial, sino que es la concentración de una serie de complejos muy extraños, porque son complejos independientes entre sí, donde se albergaba la aristocracia dominante de esta cultura. Y por último aparece, ya viene entrando en el postclásico, la cultura incaica, que forma el Tahuantinsuyo entre los siglos XII y los siglos XVI después de Cristo. El Tahuantinsuyo, en el idioma quechua, que es el idioma de los incas, significa el reino de los cuatro suyos. O sea, porque al imperio, que esto realmente es un imperio, porque tiene una organización económica, política y social en el territorio, y está dividido en cuatro grandes zonas, ¿no es cierto?, en el sureste, en el suroeste, el noreste y en el noroeste. Son los cuatro suyos de este gran imperio que es el Tahuantinsuyo. Y ejemplo de esta cultura se podemos nombrar el Cusco, el Machu Picchu, Izac, Ollantaytambo, etc. Vamos a encontrar un montón de ejemplos de esta cultura. Esta cultura es muy importante en sus manifestaciones porque absorbe todas las producciones culturales previas de todas estas otras culturas y las incorpora y le da como una identidad propia incaica, pero suma, ¿no es cierto?, todo el conocimiento y todo el desarrollo previo que hay en las distintas disciplinas. Acá hay algo también muy importante de aclarar, que cuando yo hablaba, por ejemplo, que una de las manifestaciones más importantes de esta cultura es el arte textil, porque vamos a encontrar en todos lados justamente, como yo les decía, estos parámetros occidentales o europeos para estudiar las distintas culturas, donde obviamente vamos a encontrar como lo más importante la arquitectura, la escultura, la pintura, o sea, parámetros bien occidentales y europeos.
Sin embargo, para esta cultura era mucho más importante el arte textil que cualquiera de esas otras manifestaciones, inclusive para los incas también, hasta el punto que los primeros encuentros que tienen con los españoles, que los primeros encuentros son pacíficos, ellos llevan como muestra de su buena fe, de regalo a estas personas desconocidas que llegan piezas textiles por la gran importancia que tienen para ellos esas piezas textiles. No solamente por la expresión en sí misma, sino que sea una pieza de piedra, una pieza hecha en oro, es algo que se hace rápidamente o relativamente rápido. Sin embargo, esas piezas textiles que a veces llegan a tener 3 metros por 6 metros, o sea, a una persona a lo mejor le lleva 6 meses realizarla. O sea, miren toda la importancia de esa realización. Y en esa pieza está expresado a través de símbolos y a través de dibujos y de colores, está expresado mucho de lo que es la cosmovisión de todas estas culturas. Entonces, por eso también es importante poder apreciar, como estudiamos cada una de estas culturas, realmente cuáles eran las expresiones más importantes para la cultura, no a través, ¿no es cierto?, de la mirada europea de lo que son las disciplinas de las producciones culturales.